Imagina esto. Tu ropa está arrancada frente a toda la ciudad. Tu cuerpo está manchado de suciedad. Y te ves obligado a gatear sobre tus manos y rodillas por las calles. Mientras las multitudes se reúnen solo para verte sufrir. No se alejan. Señalan, se ríen y arrojan insultos. No hay piedad. Sin privacidad. Sin escape. Se podría pensar que esto estaría reservado para los asesinos. Pero en el antiguo Egipto, la muerte a veces se consideraba demasiado fácil. ¿El verdadero castigo? ¿Qué vino con humillación? El tipo de vergüenza que no solo cedió tu cuerpo. Borró tu identidad, destruyó tu reputación. E incluso amenazó su lugar en el más allá. Los egipcios creían que el dolor físico se desvaneció rápidamente. ¿Pero desgracia? Que duró para siempre. Si robaste, insultó a los dioses o cruzaste la línea equivocada. No siempre serías ejecutado. Esa hubiera sido la simple salida. No. Su sistema de justicia tenía algo mucho más aterrador. Te hicieron vivir con tu castigo. Te calificaron con vergüenza que te siguió a donde quiera que fueras. Por el resto de tu vida. En Egipto, no podrías simplemente seguir adelante de tus errores. El objetivo era asegurarse de que nunca lo hayas olvidado. Y tampoco nadie más. No creían en castigos tranquilos a puerta cerrada. Creían en darle un ejemplo públicamente. Entonces toda la comunidad aprendió la lección. Sabían que la humillación era un arma más aguda que cualquier cuchilla. Y cuando lo usaron, no solo castigaban el cuerpo. Rompieron el alma. Entonces, ¿cómo funcionó realmente este sistema de humillación? Pero no se trataba solo de una persona que se arrastraba por las calles. En el antiguo Egipto, este sistema de vergüenza era parte de algo mucho más grande. Fue construido en el núcleo mismo de su justicia. Sí, tenían jueces, escribas y salones oficiales. Pero ahí no es donde ocurrió el verdadero castigo. El poder real provino de la humillación pública. De convertir el castigo de alguien en una actuación. Uno que toda la comunidad se vio obligada a presenciar. Creían que el castigo debería hacer más que lastimar el cuerpo. Debería destruir el alma. No fue suficiente para hacerte pagar por tu crimen. Querían que vivieras como una advertencia permanente. Para algunos delitos, la muerte se consideró demasiado fácil. Si robaste de un templo, engañó en el comercio o insultó a un dios. Puede evitar la ejecución. Pero no escaparías de la desgracia. En cambio, obtendrías un castigo que te siguió a todas partes. Los templos no eran solo lugares de adoración. Eran lugares de espectáculo. Las tallas en las antiguas paredes no solo muestran escenas de oración. Muestran criminales que se arrastran en el suelo. Rodeado de multitudes que vinieron a ver cómo se desarrollaba la vergüenza. Tome el adulterio, por ejemplo. Si una mujer fuera atrapada en trampa, no la mataría. La quitarían desnudas, se afeitarían la cabeza limpia. Y obligarla a caminar por las calles. Mientras que la gente arrojaba basura e insultos. A veces, la tatuarían o quemaban una marca en su piel. Entonces la vergüenza nunca podría ser arrastrada. Imagina vivir en un mundo donde tu error fue escrito en tu cuerpo. Para siempre. La blasfemia era igual de peligrosa. Si hablaste contra un dios, serías arrastrado al patio del templo. Allí, los sacerdotes te obligarían a arrodillarse. Mientras que sus crímenes se leyeron en voz alta. Serías azotado frente a una multitud. Los niños susurrarían su nombre durante años después. Repetir la historia de la persona que se atrevió a insultar a Amun-Ra. ¿Y ladrones? Estaban cubiertos de estiércol y atados en la plaza del mercado. Para que todos vean y huelan. Nadie quería pararse cerca de ti. La gente cruzó la calle para evitarte. Incluso mucho después de que terminó el castigo.
Nada de esto fue aleatorio. Todo fue cuidadosamente planeado. Los egipcios sabían exactamente cómo romper a una persona sin dibujar sangre. Utilizaron la humillación como herramienta para controlar la sociedad. Si pensabas que todo el pueblo podría verte gatear por la tierra, o usar una marca permanente de desgracia, pensarías 2 veces antes de cruzar la línea. Porque en el antiguo Egipto, el verdadero castigo no era el dolor. Era memoria. ¿Y la vergüenza que te tallaron? Que se quedó para siempre. Pero los egipcios no se detuvieron en los espectáculos públicos. Para ellos, el castigo no fue solo el momento. Se trataba de dejar una marca permanente. Algo de lo que no pudiste esconder. No importa cuánto tiempo pase. Querían que tu vergüenza te siguiera de por vida. Y se aseguraron de eso. Los funcionarios diseñaron castigos que se quedaron. No solo en la memoria, pero en el cuerpo mismo. Una de las herramientas más duras que usaron fue la marca. Quemarían o tatuarían símbolos directamente sobre la piel de una persona. No marcas ocultas. Estos fueron colocados donde todos podían verlos. Generalmente en la cara, el cuello o los brazos. Cada marca llevaba un significado específico. Un tatuaje de cerdo significaba que estaba sucio. Un símbolo de burro te calificó como un tonto. Estos no eran solo insultos. Eran cadenas perpetuas. Donde quiera que fueras. La gente inmediatamente sabía lo que habías hecho. Tú podrías no lo escaparán. Y no podías fingir que nunca sucedió. Pero el daño no fue solo social. En el antiguo Egipto, estas marcas también podrían destruir tu otra vida. La pureza lo era todo. Los egipcios creían que si ingresaste al próximo mundo con una cara de marca, los dioses podrían rechazarte. Un tatuaje no era solo un símbolo de vergüenza en la tierra. Fue una maldición. Eso podría seguirte hacia la eternidad. Los arqueólogos han encontrado momias con estos castigos exactos. Todavía visible en sus cuerpos. Uno tenía un tatuaje de cerdo quemado en su brazo. Otro mostró señales de su cabeza siendo afeitadas. Y su piel marcaba justo antes de la muerte. Estos no eran accidentes. Estas fueron cicatrices intencionales. Dejado atrás para asegurarse de que nadie olvidó lo que esa persona había hecho. Y la vida después de la marca no fue solo difícil. Era casi imposible. Las familias te darían la espalda. La gente no se sentaría a tu lado en las comidas. Te cuesta encontrar trabajo en una sociedad obsesionada con la reputación. ¿Casamiento? Olvídalo. Nadie quería estar conectado con alguien marcado por desgracia. Todo eso por un solo error. Un robo. Una mentira. O la palabra incorrecta susurró en el momento equivocado. Y toda tu vida estuvo estampada de vergüenza. Los egipcios entendieron algo brutal pero efectivo. Las heridas físicas sanan. Pero las cicatrices sociales duran para siempre. Y al calificar la vergüenza de la piel de una persona, se aseguraron de que el castigo nunca terminó realmente. Los egipcios entendieron algo brutal pero efectivo. Las heridas físicas sanan, pero las cicatrices sociales duran para siempre. Y al calificar la vergüenza de la piel de una persona, se aseguraron de que el castigo nunca terminó realmente. Pero para algunos crímenes, incluso la marca no fue suficiente. Cuando el objetivo era romper a alguien por completo. Para romper no solo su vida, sino su dignidad. Los egipcios tomaron humillación a un nivel completamente nuevo. Tome el castigo de miel, por ejemplo. No se trataba de azotar o tatuajes. Se trataba de convertir a una mujer en un espectáculo público. De la manera más horrible posible. Fue utilizado contra mujeres acusadas de seducir sacerdotes. Un delito que afirmaron los funcionarios del templo amenazaban la pureza de la orden sagrada. El castigo era simple. Pero cruel más allá de la creencia.
La mujer estaría atada a un poste de madera en un lugar lleno de gente. Por lo general, cerca de un templo o mercado donde todos podían ver. Entonces la miel fue vertida sobre su cuerpo, cubriéndola de la cabeza a los pies. Bajo el sol egipcio ardiente, la miel se derretiría en su piel. Y pronto, vendrían los insectos. Moscas, escarabajos, a veces incluso avispas y abejas. Gatear, morder, picar. La gente no miraba hacia otro lado. Se reunieron para mirar. Algunos sacerdotes incluso lanzaron abejas adicionales. Solo para acelerar la tortura. No se trataba de la muerte. Se trataba de la desgracia. Ser pegajoso, indefenso, semidesnudo. Y cubierto de insectos gatear mientras una multitud miraba. Ese fue el verdadero castigo. El dolor era malo. Pero la vergüenza fue peor. Y la supervivencia no significaba libertad. Algunas mujeres vivieron esta prueba. Pero nunca fueron lo mismo. Las bocados curados. Pero sus vidas no. Fueron rechazados. Nadie quería casarse con ellos. Contratarlos. O incluso dejarlos de regreso a sus familias. La miel se lavó. Pero la humillación nunca lo hizo. Pero la desgracia pública no era solo para mujeres o delincuentes comunes. Los faraones también utilizaron la humillación como arma política. Cuando un rival cayó de favor, el objetivo no era solo eliminarlos del poder. Fue para destruir su reputación tan por completo, que nadie se atrevería a seguir sus pasos. Tome Pam, el capataz bajo Ramsés III. Fue acusado de corrupción. Pero en lugar de desaparecer en silencio, fue arrastrado ante sus propios trabajadores. Despojado de sus finas túnicas de lino. Y obligado a presionar sus manos en cera caliente como una confesión. Esas huellas de manos quemadas se exhibieron justo en el lugar de trabajo. Todos los días, las personas que una vez ordenó. Pasé junto a un recordatorio de su desgracia. Otros castigos fueron igual de humillantes. Un visir que falló en sus deberes. Se vio obligado a asistir a ceremonias oficiales con ropa para niños. Imagina pararse frente a tus compañeros. Su estado de adulto se quitó. Reducido a una broma. Un general atrapado abusando de su poder. Fue desfilado por el cuartel militar. Con estiércol de burro manchado en su uniforme decorado. Nadie se perdió el mensaje. Y a veces, el castigo no era solo la persona. Se trataba de borrar su memoria por completo. Los funcionarios cincelan los nombres de las tumbas. Rascar las caras fuera de las tallas. Y reescribir árboles familiares. Para que parezca que la persona deshonrada nunca existió. Pero no los borraron limpiamente. Dejaron las cicatrices atrás. Matches ásperos en monumentos. Espacios en blanco donde solían estar los nombres. Estas marcas fueron intencionales. Eran recordatorios públicos. Que alguien había sido borrado de la historia. Para los egipcios, no se trataba solo de eliminar a un rival. Se trataba de convertir a esa persona en una advertencia permanente. Salir de la línea. Y no solo sufrirás. Desaparecerás. Para los egipcios, la desgracia de Ublik fue aterradora. Pero hubo un castigo aún peor. Un castigo que no solo rompió tu cuerpo o tu espíritu. Borró tu propia existencia. Lo llamaron Leges y Erasure. No fue suficiente avergonzarte en la vida. A veces, el objetivo era asegurarse de que lo olvidaron por completo. Para eliminarte de la historia misma. Esto se consideró el último castigo en el antiguo Egipto. Porque para ellos, la memoria significaba todo. Creían que tu nombre no era solo una etiqueta. Era tu boleto para el más allá. Sin ella, tu alma se perdería. Cortado de la eternidad. Sin oraciones, sin ofrendas. No hay bienvenido de los dioses. Solo aislamiento sin fin.
El caso más famoso fue Akenatón, el llamado faraón hereje. Después de su muerte, sus enemigos pasaron años cincelando su nombre de los monumentos, raspándolo de las paredes, y reescribir registros para borrarlo de la línea real. En la mayoría de los lugares, era como si nunca hubiera gobernado en absoluto. Pero esto no fue solo algo que le pasó a kings, viziers, sacerdotes, incluso trabajadores comunes. Podría enfrentar el mismo destino. Cuando alguien fue declarado una desgracia, los escribas y los stonecutters fueron a trabajar. No solo te tacharon de una lista, te tallaron fuera de la existencia. Las paredes de la tumba fueron raspadas. Se editaron pergaminos de papiro. Los árboles familiares se reescribieron para dejarte fuera. A veces, pirateaban tan violentamente en la piedra que dejaron profundas cicatrices en los monumentos. Eso fue intencional. Los parches ásperos contaron una historia silenciosa. Alguien había sido borrado. No se trataba de venganza. Se trataba de control. El mensaje fue simple. Salga de la línea y podrías desaparecer sin rastro. Imagina vivir en un mundo donde el peor miedo no era la muerte. Estaba siendo olvidado. Y el horror no se detuvo allí. Los egipcios creían que si tu nombre desaparecía, tu alma también desapareció. Sin tu nombre, no tenías vida después de la vida. Sin legado, no te has convertido en nada. Un espacio en blanco en la historia, maldecido para desvanecerse. Los arqueólogos han encontrado innumerables ejemplos de esto. Estatuas con caras chip. Tumbas donde se han rascado los nombres. Registros donde se eliminó la existencia de alguien. Pero la brecha se dejó atrás. Para que todos se darían cuenta. Incluso siglos después. Estas cicatrices aún son visibles. Prueba de que en el antiguo Egipto, el castigo más cruel no era dolor. Fue borrado. En el antiguo Egipto, el castigo no terminó cuando terminó el espectáculo público. Y ciertamente no terminó cuando tu nombre fue borrado de Stone. El verdadero castigo llegó después. Cuando trataste de vivir con las consecuencias. La vergüenza tenía una forma de quedarse. Siguiendo a la gente mucho después de que los látigos se detuvieron. Los tatuajes curados. O las tallas fueron raspadas. Para los egipcios, la desgracia no fue un momento. Fue una oración de por vida. Toma a Kenna, por ejemplo. Un simple trabajador de Deir el Medina. Robó algunas herramientas. Me atraparon. Y enfrentó el castigo habitual. Frigación pública, afeitado en la cabeza, humillación. Pero ¿qué pasó después de eso? Dice más sobre la sociedad egipcia que cualquier sentencia oficial podría. La vida de Kenna se vino abajo. Nadie se sentaría a su lado durante las comidas. Sus hijas no podían encontrar maridos. Incluso años después. Su nombre apareció en las listas de raciones. Colocado debajo de los nuevos aprendices. Quien acababa de llegar al pueblo. Un error. Se había convertido en décadas de castigo silencioso. Y no se detuvo con los vivos. Los egipcios creían la vida futura. Importaba tanto como este mundo. Para los deshonrados. Incluso la muerte tenía vergüenza. Los arqueólogos han descubierto lo que llaman entierros de rencor. Cuerpos metidos en tumbas de lado. Frascos rotos. Las momias se volvieron para mirar la pared. Estas fueron todas las señales. Que la familia no quería ver con la persona que no quería ver con la persona. Ni siquiera en el próximo mundo. Los registros de propiedad también cuentan la historia. En un caso, la casa de un hombre fue modificada deliberadamente después de su castigo. Su puerta se redujo, obligándolo a rasparse los hombros.
cada vez que entraba. Un recordatorio diario. Que ya no pertenecía. En otro hogar. Las pinturas familiares de las comidas felices fueron encaladas, dejando paredes en blanco donde solían estar los recuerdos. No fue solo la persona culpable que sufrió. A veces, las familias enteras pagaban el precio. Los documentos fiscales mencionan reducir el valor de la propiedad de un hombre porque, como señaló el escriba, su ropa trae desgracia al vecindario. Incluso lo que usabas se convirtió en un marcador público de tu vergüenza. La mayoría de los egipcios llevaban lino blanco limpio. Pero los castigados se vieron obligados a usar prendas parcheadas y desvaídas. Eso gritó en silencio su estatus al mundo. Todo esto fue intencional. Se trataba de enseñar una lección que nunca desapareció. Los egipcios querían que todos lo entendieran. Un error podría destruir tu vida. Y el castigo haría eco mucho más allá del crimen original. Romper las reglas. Y tu vergüenza se convierte en parte de la rutina diaria. Los textos del templo incluso describieron a las personas castigadas como aquellos que enseñan con el ejemplo. La multitud no solo estaba allí para ver. El ir mira. Sus susurros. Y su rechazo. Fueron todos parte del castigo. Diseñado para mantener a todos en línea. Porque en el antiguo Egipto, el peor castigo no fue solo sobre lo que te pasó. Se trataba de lo que te siguió. Todos los días. Por el resto de tu vida. Si crees que estos castigos son la historia antigua, piense de nuevo. La verdad es, nunca nos detuvimos realmente. Lo que los egipcios comenzaron hace miles de años nos ha seguido silenciosamente al mundo moderno. Acabamos de darle una actualización digital. Hoy, no manchamos a la gente con estiércol o obligarlos a gatear por las calles. Pero el método sigue siendo el mismo. Usamos tweets, videos virales, hashtags y secciones de comentarios. Hacemos públicos errores. Arrastramos la reputación a través del barro. Y vemos que todo se desarrolla. Justo como la multitud en ese entonces. Lo llamamos cancelar cultura. Lo llamamos responsabilidad. Pero en realidad, es el mismo libro de jugadas que los egipcios escribieron hace mucho tiempo. Un CEO queda atrapado en un escándalo. En cuestión de minutos, los titulares explotan. La superficie de los viejos secretos de un político. Están desfilados a través de Internet. Burlado. Avergonzado. Y forzado a renunciar. Incluso los niños no están seguros. Un movimiento equivocado en la escuela. Y de repente su error es un clip viral. Reproducido por extraños. Que ni siquiera estaban allí. ¿La diferencia? En aquel entonces. Sucedió en los patios del templo. Y cuadrados de la ciudad. Ahora. Sucede en las pantallas. En aquel entonces. Eran sacerdotes leyendo tus crímenes. Hoy. Es hashtags de tendencia. E hilos de comentarios interminables. Cancelar la cultura no es nueva. Es el arma más antigua de la historia con Wi-Fi. Nos gusta fingir que nuestro mundo está más avanzado. Pero la verdad es, la psicología no ha cambiado en absoluto. La vergüenza todavía controla a la gente. Forma el comportamiento. Mantiene a las comunidades bajo control. No solo castigando al culpable, pero al dar un ejemplo de ellos. Para que todos los demás lo vean. En el antiguo Egipto, el castigo no se trataba solo de dolor. Se trataba de reputación. Y todavía lo es. Hoy, la reputación de una persona puede ser destruida en horas. Su carrera. Sus relaciones. Incluso su familia. Puede sufrir por un error público. Y al igual que los egipcios lo planearon.
El castigo persiste. Mucho después de que haya pasado el momento inicial. Porque al final, no son los moretones. O el castigo en sí. Eso dura. No es el dolor lo que dura. Pero la historia que todos cuentan después. ¿Y esa historia? Realmente nunca se va.